Muy buenas a todos, soy Tom Martín, es un placer estar aquí con todos vosotros. Lluvia de bendiciones, aquí ya con más de 40 grados que estamos, que vamos, están las ranas con cantimplora por aquí paseándose y las salamandras. Y bueno, pues hoy traigo un programa especial a petición vuestra por votación, porque aquí somos todos muy democráticos, Por votación salió el muro de Berlín. Y la verdad que pues tengo que darle las gracias a la persona que nos trajo todo esto, porque esta idea, digo, pues oye, pues muchas gracias, porque yo he aprendido muchísimo preparando el programa y sé que vosotros vais a aprender muchísimo más. Por lo tanto, yo he intentado hacerlo bastante simple, aunque podría añadir muchas más cosas, pero lo que quiero es que se entienda a rasgos generales, porque desde que empezó esa división de Alemania de los años 40 hasta 1990, pues ha llovido mucho, llovió mucho, hubieron muchos conflictos, ocurrieron muchas historias, porque estamos hablando de 50, 60, 70, 80, 90, estamos hablando de 50 años, medio siglo, aproximadamente, bueno, menos de medio siglo, evidentemente. Bueno, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, pues significó la división de Alemania como un botín entre los países vencedores. Bueno, como sabéis, pues la caída de Hitler pues trajo también una división y bueno, pues como se dice vulgarmente, se repartieron el pastel y bueno, pues Alemania, en los años 40 quedó dividida en 4 partes. Estaba la parte británica, estaba la parte soviética, la parte francesa y la parte estadounidense. Entonces, principalmente estaba Oriente, era la parte soviética, y Occidente, pues estaban los británicos, los franceses y los norteamericanos. Como la ciudad de Berlín cayó en territorio controlado por la parte soviética, o sea, porque sabéis que Berlín está en la parte oriental de Alemania, pues evidentemente también esa ciudad de Berlín se tuvo que dividir en 4 partes, o sea que tuvo que ser una pesadilla, o sea, dividir un país en 4, o sea, dividir un país en 4 tuvo que ser horroroso y sobre todo una ciudad que esté en manos de 4 bandos, a pesar de que pues, la parte británica, la parte francesa y la parte estadounidense tenían mejor relación que la parte soviética. Y bueno, pues con el paso de los años, los países occidentales y la URSS deterioraron sus relaciones. Y evidentemente no solo Occidente y la URSS pues hubieron conflictos, sino que también eso se trasladó a territorio alemán, porque claro, yo la verdad, estudiando todo esto, me llama mucho la atención de que consiguieran, dentro de todo, yo creo que hubo bastante buena armonía para lo que pudo haber sido, o sea, porque, claro, para dividir territorios, para el tema de la población, o sea, es que es bastante complicado. En lo que respecta a Alemania, los soviéticos tenían... los soviéticos tenían en mente que iban a ser traicionados o que podrían ser traicionados, porque no se fiaban de los otros 3 países. Entonces, los soviéticos temían pues que se firmaran pactos ventajosos y que estos 3 países, Inglaterra, o Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, pues se llevaran la mejor parte del pastel, porque había muy buena, entre comillas, comunicación entre estos 3 países, y pues los soviéticos quedaban en la parte oriental, pues al margen de todo. Y bueno, pues había cada vez más tensión por el control de Berlín entre los países que colonizaron Alemania. Eso es lo que también yo pues os estaba diciendo, que si ya es difícil partir un país entre 4, pues cuanto menos partir una ciudad entre 4. O sea, la verdad que los berlineses tuvieron que tener mucho valor para todo eso. En 1949, tras aprobarse en el oeste de Alemania una nueva constitución, se creó la República Federal Alemana,
que al cabo recobraría parte de su soberanía, incluyendo la capacidad de mantener su ejército, y pasaría a ser miembro de las comunidades europeas y de la OTAN. Entonces ya vemos cómo a partir de 1949 la situación empezó a cambiar, porque bueno, pues las relaciones entre los países occidentales de Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, pues con el tema de la OTAN, pues hubo una buena... Y entonces ya pues lo que pasó a ser 4 Alemanias, pues al final acabaron siendo 2 Alemanias. La Alemania oriental, que es la Alemania soviética, y luego la Alemania occidental, que es la Alemania de los países de la OTAN. Y bueno, pues en este caso, por lo menos en ese sentido, mejoró bastante, pero los problemas vinieron después, evidentemente, porque aumentaron las reticencias, porque evidentemente a la Alemania occidental luego le fueron viniendo mejor las cosas, y los soviéticos se quejaban y además envidiaban la parte occidental. Y bueno, pues se constituyeron, una vez que los países occidentales alemanes decidieron unirse en 1949, pues se crearon 2 repúblicas, la República Federal Alemana, que esa fue la occidental, y luego la República Democrática de Alemania, que esa es la oriental, la de los soviéticos, la Alemania soviética y luego la Alemania occidental. Sin embargo, la vida en ambas Alemanias eran iguales, los trabajadores ganaban igual, y para cruzar de un lado al otro de Alemania solo se necesitaba mostrar una identificación. O sea que al principio, señores, tampoco había males mayores, porque a pesar de que pues habían 2 Alemanias, ya se redujo en 2 Alemanias, pero bueno, tú tenías tu identificación y entonces, bueno, pues iban pasando de unos a otros, habían más o menos, los salarios eran muy parecidos, por lo tanto no había competencia, había buen rollo, entre comillas, a pesar de que, bueno, pues no nos olvidemos que los soviéticos y los occidentales han estado durante muchos años en conflicto, pero bueno, al principio la cosa no iba tan mal, luego ya se fueron implementando una serie de cosas que ahora vamos a ver, que luego ya las cosas se pusieron un poquito feas. Bueno, pues las diferencias entre las 2 Alemanias vendrían a tiempos después. Los países crearon una moneda para cada territorio y poseían el mismo valor, o sea, la Alemania oriental lo llamaban marco o Ostmark. Esa fue la moneda que pusieron en la Alemania oriental, y luego la Alemania occidental era el marco alemán, ¿vale? Entonces tenían el mismo valor, esas monedas cuando se crearon tenían el mismo valor, los salarios más o menos eran los mismos, pero tenían 2 monedas diferentes. Y era pues una forma de mostrar como que era tu territorio, ¿no? Porque ya sabéis que lo mismo que ha hecho Rusia en cuanto se ha metido la cabeza en Ucrania, lo que quiso imponer fue el rublo. ¿Por qué? Porque pues para estos regímenes imponer su moneda es una forma de decir esto ya es nuestro, ¿no? Porque dicen ya está nuestra moneda circulando en nuestro territorio. Y entonces ambas regiones o ambas partes de Alemania implementaron sus monedas. Los sueldos eran al principio los mismos para ambos trabajadores de cada parte del país, pero con monedas distintas. O sea que hasta ese momento todo bien. Con el tiempo, la moneda occidental subió 5 veces su valor frente a la oriental. Y entonces aquí vinieron los problemas, porque ese muro se creó precisamente por miedo de los soviéticos, por miedo de los soviéticos. ¿Por qué? Porque la parte occidental, que son de los países de la OTAN, como estaba metidos Estados Unidos, revalorizaron la Alemania occidental,
Entonces, lo que antes, el que ganaba antes 1 ganaba ahora 5. Entonces, ¿qué pasa? Que los soviéticos estaban viendo cómo en la otra Alemania estaban todo mucho mejor que ellos y dicen, ¿esto qué es? Aquí nosotros estamos en la Alemania soviética y estamos porque nuestra moneda no vale nada y la de ellos vale mejor, nos pagan más, se gana más, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezó el problema porque se revalorizó la moneda occidental, el marco alemán. Y bueno, pues gracias a esa inversión que puso en la mesa los Estados Unidos en la Alemania occidental. Y bueno, pues está claro que ante esta gran diferencia de sueldos, pues una parte se fue a la otra. Porque vamos a ver, señores, cualquiera lo hubiera hecho. O sea, cualquiera lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque si tú dices, es que si me mudo a no sé cuánto voy a ganar 5 veces más. Entonces, no era lo mismo que tú digas, bueno, pues es que estos ganan un poquito más que nosotros. No, no, no. Es que había una gran diferencia, porque el que ganaba 1.000, en el otro sitio ganaba 5.000. Y más o menos, pues los precios me imagino que estarían muy parecidos. Por lo tanto, empezó a haber un movimiento de población. Era un movimiento de población y entonces pues los alemanes que estaban en la parte soviética empezaron a moverse hacia la parte occidental, pero eso no le gustaron a los soviéticos porque se iban a quedar solos. Entonces, bueno, pues en 10 años, que más o menos, más de 3 millones de alemanes, o sea, imaginaos, lo que pasa que, bueno, que esto ocurrió a lo largo del tiempo. Entonces, aproximadamente en 10 años se produjo un movimiento de población de la parte soviética, de la Alemania soviética a la Alemania occidental. Pues 3 millones de alemanes se fueron a trabajar a la parte occidental para mejorar su calidad de vida, que eso es lo que hubiese hecho todo el mundo y yo el primero. Porque además, esta gente, pues eso, era el mismo país, etcétera, etcétera, y ganando, pues estaban mejor. Alemania Oriental, pues comienza a quedarse sin trabajadores, porque evidentemente la Alemania Oriental comenzó a quedarse sin trabajadores y por lo tanto pues temían que su economía quebrara porque claro, había una competencia tan importante por parte de las dos Alemanias que claro, los soviéticos dicen nos vamos a quedar solos, y de hecho luego más adelante veréis que tuvieron que utilizar a los militares para darles diferentes trabajos porque no tenían mano de obra. No tenían trabajadores porque evidentemente les interesaba a la gente irse y de ahí vino también lo del tema del muro, precisamente para evitar que la gente se fuera. Fue una forma de, entre comillas, encarcelar a la gente y controlarla. Bueno, pues durante la madrugada del 12 de agosto de 1961, que fue en los años 60 cuando comenzó todo esto, imaginaos que el muro, desde los 60, 70, 80 y 90, estuvo casi 30 años el muro. Bueno, pues durante la madrugada del 12 de agosto de 1961, la República Soviética Alemania puso un cerco, o sea, los soviéticos, pues dividieron las dos Alemanias, aislando a Berlín, que también estaba en manos de los occidentales, porque, claro, evidentemente es como si tú partes esta pantalla y entonces está la parte oriental y la parte occidental. Lo que pasa que dentro de la parte occidental también tenemos Berlín, o sea, dentro de la parte soviética también tuvieron que rodear toda la ciudad de Berlín, por eso se habla del muro de Berlín, porque teóricamente fueron dos muros los que se crearon, todo la mitad de Alemania y luego se rodeó todo Berlín. ¿Por qué? Porque Berlín estaba en territorio soviético, pero en manos de los occidentales. Entonces, pues eso.
Y bueno, vamos a continuar. Bueno, pues eso, la República Soviética, pues eso, puso un cerco, los soviéticos, dividiendo las dos Alemanias, aislando a Berlín, que también estaba en la parte soviética. Y bueno, pues al poco tiempo esos cercos se convirtieron en muros de hormigón. O sea, lo que al principio fueron unos cercos así más simples, pues luego ya poquito a poco, una vez que ya habían hecho toda esa división, pues eso ya se fue marcando con hormigón y ya creando eso lo que fueron los verdaderos muros que se creó, pero al principio. Y luego veréis que luego utilizaron otros sistemas también para impedir, porque los muros de hormigón ya no era suficiente para los soviéticos, Y bueno, pues se produjeron dos divisiones, ¿vale? Una división en la frontera de arriba abajo de Alemania, de 1.382 kilómetros, y luego lo que es el cerco de todo Berlín, que fueron 155 kilómetros. O sea, unas divisiones importantes, Entonces, evidentemente, señores, ya empezó todo a ponerse complicado, porque ya cuando empiezas a dividir a la gente, o sea, cuando ya empiezas a coartarle la libertad a la gente, que a mí me extraña también un poco que esto ocurriese en los años 60 y no hubiese ocurrido antes, me llama muchísimo la atención, porque en los años 60 ya no estaba Stalin en Rusia, porque evidentemente los soviéticos venían todo dictado también por parte de Rusia. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues los soviéticos bloquearon el paso hacia la Alemania occidental tras grandes protestas, que se produjo en la Alemania oriental, porque evidentemente, señores, los occidentales no tenían ningún problema, los occidentales no tenían ningún tipo de problema, porque bueno, pues habían convivido entre comillas. Lo que pasa que esa envidia de los soviéticos, porque a los occidentales le iba bien y claro, se iban a quedar solos, porque evidentemente si tú puedes cruzar a la otra parte del país y vas a tener una mejor calidad de vida, pues ¿quién no lo va a hacer? Entonces, bueno, pues tras grandes protestas, la Alemania Oriental permitió el paso para comunicar Berlín, porque Berlín estaba rodeada, con la Alemania Occidental. Entonces, como que un poquito más adelante, como que fueron un poquito más permisivos, pero aún así tenías que prometer que volverías, que tal, o sea que eran como visados, no se le puede decir visados, era como que te permiten entrar y salir, pero con la promesa de que vas a ingresar pronto, o sea, para controlar a la población y etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues más adelante los soviéticos endurecieron los muros con minas antipersona, que esto es lo que están poniendo también en Ucrania. Minas antipersona, planchas de púas, centinelas, fosas, perros guardianes y bueno, pues y luego ya si llegabas a cruzar, pues incluso podían ya terminar con lo que ya os estáis imaginando, que no quiero decir el nombre. Ya si veían qué tal, pues si te pillaban por las cámaras o lo que sea, pues o los centinelas o lo que sea, pues entonces ya iban directos a por las personas. Y bueno, pues 12.000 efectivos se pusieron para resguardar el muro de Berlín. O sea, imaginaos la cantidad de gente, la cantidad de efectivos que pusieron porque la ciudad de Berlín estaba completamente rodeada. También la comunicación que tenían durante un tiempo la ciudad de Berlín y Occidente, como estaba en medio de los soviéticos, pues tenían que utilizar aviones, entonces pues eso, utilizaban mucho el tema de pues tenían que utilizar el avión para poder transportar mercancías, etcétera, etcétera, por lo del tema de, ya sabéis.
Y la verdad que es curioso, a mí me llama muchísimo la atención porque estudiando un poco esto, yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero normalmente las cosas empiezan mal y luego avanzan a mejor, pero en este caso las cosas empezaron medianamente bien y luego terminaron a peor. Es completamente al contrario de lo que normalmente suele ser, porque normalmente siempre hay reticencias, conflictos, etcétera, etcétera, por divisiones de territorios, etcétera, etcétera. Pero al principio parece ser que no hubo tantos problemas y luego ya a partir de 1961 fue cuando ya con la construcción del muro ya cada vez todo fue a peor, hasta que por un error pues las cosas luego fueron cambiando. Y bueno, pues los de Berlín Oriental ingresaban a la parte occidental pues a través de Yugoslavia, donde no había muro, porque luego también aprovechaban para bajar hacia Yugoslavia y porque en aquel momento estaba abajo Yugoslavia, porque bueno, hay otros, el mapa de Europa estaba de otra forma, ahora está de otra forma, entonces como no, ya como necesitaban los que querían, vamos a ver, los que querían, como había un muro, pues dicen, pues como no podemos saltar el muro, pues nos bajamos abajo a Yugoslavia y damos la vuelta y nos metemos por Occidente. Y también utilizaron esa táctica porque evidentemente cada vez a la gente le era más complicado cruzar ese muro porque ya en los últimos tiempos era prácticamente imposible. Y bueno, pues tras 28 años de separación del muro de Berlín se dio un hecho trascendental. ¿Quién nos iba a decir que luego el 9 de noviembre de 1989... un portavoz hablaba de las nuevas políticas de viaje entre las dos Alemanias, que era un portavoz del ala de los soviéticos. Y bueno, como también en los años 89, pues mira cómo estaba la Unión Soviética, que estaban a puntito también de caer, pues evidentemente había mucho descontento, cada vez había mucho descontento, pero un portavoz dio una rueda de prensa y dijeron que iban a mejorar las condiciones para cruzar entre territorios. Y parece ser que se equivocó. En la rueda de prensa le preguntaron ¿cuándo se va a poner esto en marcha? Y como este hombre tenía un montón de papeles y no sabía para cuándo ni tal, dice inmediatamente. Entonces, pues claro, ya la gente se tomó la palabra. En el año 89, tras un error que se hablaba de flexibilización de los muros, y bueno, pues comenzó la población a romper el muro de una forma voluntaria, y bueno, pues el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, porque ya por los soviéticos, de todas formas, los soviéticos estaban ya los soviéticos estaba ya más muerto que muerto, o sea, si la URSS cayó en el 91 y estaban ya en el 89, que estaban ya los últimos coletazos de la URSS, los soviéticos ya tampoco tenían mucho poder que hacer. Y bueno, pues 10 meses después, el 3 de octubre de 1990, la Alemania Oriental se anexa a la República Federal de Alemania, formando un solo país, la Alemania unificada. O sea que 10 meses después de que cayera el muro de Berlín, como ya la gente, vamos, los que estaban es que vamos a ver, esto yo creo que es bastante evidente, ¿no? Porque vamos a ver, tú has estado con un muro, porque sí que habría habido algún listo que pues había cruzado por Yugoslavia, se habría metido en Occidente, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, una vez que quitaron ese muro, en el año 89, una vez que cayó el muro, una vez que quitaron ese muro, señores, los que estaban en la parte soviética, cuando vieron lo bien que se vivía en la parte occidental, pues ¿quién iba a volver? Entonces al final pues no tuvieron más remedio que unificar, porque ya los soviéticos ya habían perdido el pan y el pienso, señores. Y esto es lo mismo porque también en los tiempos soviéticos había mucha censura de información, porque
precisamente los soviéticos no querían que se supiera cómo se vivía en Occidente, porque yo creo que al margen de que evidentemente la calidad de vida en Occidente, en la Alemania occidental, era mucho mejor, porque bueno, pues venía con el beneplácito de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos, entonces tampoco le faltaba de nada a esta gente. Pero claro, no nos olvidemos que lo que venía de la Alemania oriental era todo soviético y en aquella época no había nada, señores, ¿eh? Entonces no nos olvidemos que los últimos años de los tiempos soviéticos estaba todo pelado, señores. Entonces yo creo que cuando se destruyó el muro, pues la gente volvió como diciendo, madre mía, que existe esto, que hay de lo otro, que esto, que... Yo creo que volvieron a... Y luego aparte que, sobre todo, la población alemana de ambas partes, lo recibieron todo muy bien, o sea, se recibió estupendamente, vamos, por parte de las dos Alemanias. Estaban, además, yo precisamente hoy estaba viendo vídeos de cuando se destruyó el muro y cuando ya empezaban a entrar, porque al principio, cuando empezaron ya a cruzar, cuando dijeron que iban a flexibilizar, antes de que cayera el muro, cuando dijeron que iban a flexibilizar por un error, porque entonces cayeron tal y entonces ya empezaron la gente a abrazarse a tal y cual y esto y lo otro, porque claro, había mucha separación, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, Fernanda dice, la transición no fue fácil, pero evidentemente después de tantos años, el muro estuvo 29 años, las Alemanias estuvieron separadas desde los años 40 hasta 1990, o sea, estamos hablando de casi 50 años, 40 y tantos años. Evidentemente es imposible pero evidentemente sí, familias divididas y todo eso, pero que está claro, señores, que es que no fue fácil porque es que eran tantos años, es que eran muchísimos años, o sea que esto no es que fuese en un mes, es que las Alemanias habían estado divididas muchísimos años, desde los años 40 hasta los años 90, y bueno, y gracias a que Reino Unido, Francia y Estados Unidos en 1949 se unificó esa parte, que bueno, que por lo menos media Alemania estaba más unida. Dice, unos quedaron con pensamientos soviéticos y otros con occidentales. Pues yo creo que más o menos los que quieran, porque hay personas que sí que... Jenny dice, los alemanes de los dos lados estaban muy contentos cuando cayó el muro. Pues sí, porque yo ya os digo que preparando el programa he estado viendo imágenes de cuando se destruyó el muro en el 89 y se ven imágenes de la gente abrazándose, esto, lo otro, y los que empezaron a destruir el puente, luego ya los militares ya no se quisieron meter ni nada. Y es que vamos a ver, señores, dice, sí, ayudó mucha gente, pero no nos olvidemos que en aquella época la Unión Soviética estaba ya destruida. Entonces los soviéticos tampoco tenían poder ya. Si estaban ya en los... Si esto hubiese pillado a la Unión Soviética más fuerte, probablemente se hubiese impedido, pero es que ya los soviéticos estaban ya que no les quedaba ya ni para pesarse. Además, no nos olvidemos que fue cuando en aquella época unos cuantos años, yo creo que por ese año, en el 89, más o menos por esa fecha, Gorbachev se reunió con el G7 para pedirle dinero, le pidió dinero a los países del G7 para salvar a los soviéticos, y esta gente no le quiso dejar nada porque evidentemente sabían que la URSS se iba al garete, o sea, pero Gorbachev sí que quiso intentar
Pero para que veáis, señores, la contradicción de que los soviéticos habían considerado a los occidentales como sus enemigos, y luego al final acabaron buscándolos para ir a pedirle dinero para que les financiaran, y aparte ya sabían que la URSS ya no estaba. El modelo soviético estaba ya fracasado, o sea que no se podía, y yo creo que también por eso cayó la parte soviética, porque al final, señores, os digo una cosa, cada uno esto lo puede interpretar de una forma, y yo respeto que cada uno interprete todo esto como cada uno quiera, pero a fin de cuentas no fue la unificación de la URSS, no fue la unificación de Alemania, fue el fracaso soviético en Alemania. O sea, lo que pasa que ahora se quiere interpretar como que, bueno, porque igualmente los occidentales estaban ahí, los que estaban mal eran la parte soviética, que fueron los que pusieron el muro, los que controlaron, tal, pero los occidentales estaban ahí como tal. O sea que a fin de cuentas, si lo miras por ese lado, lo que pasa que nos han vendido que el muro, que tal y que cual, tal, no. Teóricamente, ese muro lo que implicaba era la caída de ese fracaso del comunismo, de lo soviético, de ese fracaso. Pero lo que pasa que, bueno, que nos han querido vender que, bueno, que eran dos Alemanias y se creó una. Pues estupendo, que cada uno lo puede interpretar como. Y luego también os digo una cosa, Alemania luego se reforzó mucho, o sea, luego Alemania, aparte que es uno de los países, por no decir el país más fuerte creo que es, a día de hoy es el país más, económicamente el más poderoso dentro de la Unión Europea, aparte de que son muchos más, que creo que son 82 millones de habitantes, pero yo creo que también hay personas, vamos a ver, hay personas que de los problemas se fortalecen, hay personas que se hunden, y yo creo que Alemania, todo esto que pasó, a pesar de que, como muchos de vosotros me estáis diciendo, que sí, que bueno, la transición para los soviéticos, porque los otros estaban donde han estado siempre. Pero bueno, la reunificación de familias, etcétera, etcétera. Bueno, pues otro cambio, evidentemente. Pero yo creo que esto también le sirvió mucho a Alemania para fortalecerse y para aprender. Yo creo que los alemanes aprendieron en ese sentido, Y bueno, y luego ya parece que los años 90 pues fueron cambiando un poco las cosas. Las cosas cambiaron a mejor. Yo creo que los 90 tampoco fueron tan malos en Europa, sinceramente, Yo, vamos, por la edad que tengo, a lo mejor los que sois más mayores, pues probablemente a lo mejor tenéis más conocimiento que yo, porque yo es que soy muy jovencito, no es broma. Pero yo creo que los 90 no fueron malos. Los 80 no tan eso, pero los 90 yo creo que fueron bastante mejor. Lo que pasa que, bueno, yo personalmente he tenido la suerte que nunca me ha faltado de comer, porque en mi casa somos de gente trabajadora, pero que no nos ha faltado nunca de comer. Kusimi dice: gracias a la inversión económica de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se fortaleció y llegó a ser un gran país. Pues sí, la verdad que evidentemente, por eso yo siempre digo que nos necesitamos los unos a los otros. Ahora mismo, con lo que está ocurriendo en Ucrania, nosotros mismos nos hemos dado cuenta que somos más poderosos si nos apoyamos los unos a los otros, si yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y bueno, a fin de cuentas, evidentemente cada uno va a barrer para su casa, pero tenemos nuestros aliados y tenemos que cuidarnos entre nuestros aliados y sobre todo pues crear un mundo mejor.
Y yo la verdad que preparando este programa de Alemania, que lo he puesto todo de muchas pinceladas. ¿Por qué? Porque se podían haber hablado de muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero tampoco quería hacerlo muy intenso, no quería hacer esto muy intenso, porque básicamente eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió y luego también lo que a mí me gustó, porque si no hubiese sido gracias a la creación de la OTAN, por eso todo el mundo que ha criticado tanto a la OTAN, que bueno, que yo respeto que cada uno, que han criticado a la OTAN ha traído muchos menos conflictos de los que podían haber habido. Porque el hecho de que tú tienes ahora mismo, por ejemplo, a día de hoy 31 países, bueno, 32 cuando se meta Suecia, pero el hecho de que tengas tantos países metidos en estas organizaciones te garantiza que al menos entre ellos no se van a pelear. Por lo tanto, es la posibilidad de enfrentarte mínima, entonces, y luego aparte también los Estados Unidos siempre han tenido muy buenos lazos con Europa, por lo menos con la Europa occidental. Luego después de todo lo que han habido tiras y aflojas y todo eso, pero en general, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya en 1949 pues Alemania ya se puso en dos partes en vez de en cuatro, porque claro, yo la verdad que mientras que estaba preparando esto me pongo a pensar y digo, tiene que ser fatal, o sea, de repente coges un país, vosotros mismos en el país que cada uno de vosotros estéis, dividís el país en cuatro partes. Y claro, para dividir los territorios, porque dividir los territorios es súper complicado. O sea, esto me pertenece a mí, ahora sé, porque no sé, yo lo veo luego ya cuando y luego también otra cosa, el tema de las dos monedas, porque a pesar de que al principio las dos monedas tenían el mismo valor y más o menos empezaron bien, pero claro, cuando tú tienes una moneda que tiene más valor que la mía, ahí empiezan los problemas, porque evidentemente la parte soviética pues se dieron cuenta que tampoco tenían mucho que hacer, porque ya no podían competir contra el valor de esa moneda. Y al final os digo una cosa, yo no me considero economista, pero sí que he estudiado negocios, que vamos a ver, el valor de una moneda refleja la situación del país a grosso modo, igual que la inflación, o sea, los datos de inflación, el valor de una moneda refleja la situación, la salud de un país, la salud económica de un país. Entonces, claro, cuando la Alemania occidental se multiplicó por 5 su moneda, lo que no estamos diciendo ya que la moneda cogió valor, sino que la calidad, que la prosperidad de esa Alemania occidental era, vamos, tremenda. Y luego los otros, que su moneda se haya mantenido con el mismo nivel, es que estaban, pues eso. Entonces, claro, ya me diréis vosotros, en cuanto en 1989, cuando empezaron ya la gente a cruzar de una parte a la otra, los soviéticos empezaron a ver todo lo que tenían los otros y claro, ahí destruyeron el muro y destruyeron todo, porque esta gente... Pero yo creo que lo del muro de Berlín también fue un acto simbólico, porque había una frontera de 1300, que voy a decirlo exactamente, que también había que destruir, porque no solo había que destruir los 155 kilómetros de muro que tenía, porque estaba toda Alemania rodeada, sino también había que destruir 1382 kilómetros de todo el muro que se había puesto. Y yo creo que al final, señores, cuando hacen mal las cosas, por eso a mí hay una cosa, sinceramente, que fijaos que todavía cuando hablamos de lo soviético, de tal y cual, yo personalmente, hay personas que me dicen, no entiendo cómo
cuando yo, sabéis que yo hablo de muchos temas, y cuando hablo así con gente en petit comité, entre amigos, y hay gente que me dice, Aiton, pues yo no sé cómo pudo caer la URSS. Y entonces, ¿sabes cuál es mi respuesta? Le digo, yo lo que no entiendo es cómo pudo estar tanto tiempo, cómo pudieron mantener ese barco a flote. Porque la gente estaba comiéndose los dedos durante muchos años. O sea, ya a partir de los 80, eso estaba ya, vamos. Y ya cuando vino el 86 lo de Chernóbil, etcétera, etcétera, estaban comiéndose los dedos, sí. Y bueno, señores, ¿tenéis algún comentario que hacer sobre qué os ha parecido? Porque la verdad que bueno, que sí que es una parte muy importante de la historia. Sobre todo para los que somos europeos. Yo creo que la caída del muro de Berlín, yo la verdad, Kusimi dice, los imperios suben y caen, y si son malos caen bien fuerte. Pues sí. Fernanda dice, yo lo que no entiendo es cómo pudo sobrevivir 70 años la URSS. Pues eso es lo que yo precisamente le estaba diciendo con quien mantenía yo una conversación el otro día, porque me decían, ay, madre mía, ¿cómo cayó la URSS? Dice, no entiendo cómo pudo caer. Digo, pero si lo raro fue que no cayera antes, si es que ese modelo era un modelo fracasado, o sea, era un modelo fracasado que estaba hecho para la esclavitud, porque a fin de cuentas los que mejor vivían eran los que estaban arriba de la pirámide, los que estaban abajo de la pirámide pues eran todos los que estaban sirviendo, y luego te daban una medallita al trabajo y bueno, y luego los que estaban en ciudades y bueno, no quiero repetir todo lo de la URSS, pero evidentemente, señores, la verdad que eso. Bueno, vamos a terminar aquí el programa. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Dejar comentarios, likes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.